Luego de la sentencia en contra del expresidente Alejandro Toledo por 20 años y 6 meses, todos los peruanos nos preguntamos qué va a pasar con los otros expresidentes que están en la fila, esperando también una decisión del Poder Judicial, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski. Lo vamos a conocer aquí en Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño en esta edición del programa y precisamente está con nosotros el doctor Julio Midolo. Él es abogado de PPK, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Doctor Midolo, bienvenido a RPP. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias. Primero, sería importante conocer todo sobre esta decisión del Poder Judicial, el sobreseimiento, que en pocas palabras, para que todos podamos entendernos, es el archivamiento, ¿correcto?, de lo relacionado al chofer de Pedro Pablo Kuczynski. Estamos hablando del señor José Luis Bernaola, que según la tesis del Ministerio Público formaba parte de esta presunta organización criminal. ¿Qué ha pasado ahora con el señor Bernaola? En horas de la mañana hemos tenido una audiencia muy importante en la que el señor juez Jorge Chávez Tamariz, titular del tercer juzgado de investigación preparatoria nacional, ha decidido declarar fundada nuestra solicitud de sobreseimiento, con lo cual, como correctamente ha señalado Jorge, se archiva el caso respecto del señor Bernaola Ñufo respecto de los delitos de lavado de activos con la agravante de organización criminal. Recordemos que al señor Bernaola, quien se desempeñaba como ex chofer de Pedro Pablo Kuczynski, se le viene investigando desde el año 2018. Así es. Son prácticamente 7 años de investigación, 7 años de un largo y tedioso proceso que ha tenido que pasar el señor Bernaola para que finalmente se llegue a delimitar lo que desde un inicio se señaló, que el señor Bernaola cumplía únicamente una labor totalmente estereotipada, una labor estándar como un conductor. La Fiscalía durante este tiempo, Jorge, cuestionaba el hecho de que, por ejemplo, el señor Bernaola realizara algún otro tipo de labores que no se circunscribieran a únicamente conducir un vehículo de un punto A a un punto B. La Fiscalía asumía como una situación irregular, aunque parezca inverosímil, el hecho de que el señor, por ejemplo, fuera a hacer compras de abarrotes, fuera al supermercado, fuera a contratar los servicios de un carpintero, de un gasfitero o labores totalmente inocuas y domésticas en el mantenimiento de una propiedad y para ayudar al desarrollo diario de una familia. Esto lo imputaba como un acto irregular. Porque lo que había señalado la Fiscalía es que había un engranaje, ¿correcto? Sí. Pedro Pablo Kuczynski, presunto cabecilla de esta organización criminal. Estaba también Gloria Kisich, permanece al día de hoy, correcto, sí, de Pedro Pablo Kuczynski. Y por allí también, precisamente, el señor José Luis Bernaola. Correcto. Se hablaba de dinero que había sido encontrado en sus cuentas. Correcto. ¿Se pudo comprobar que finalmente no había responsabilidad? Sin duda. Lo que sucede es que el señor Bernaola recibía en sus cuentas los dineros que se le asignaban a él para realizar alguna de estas actividades que te he venido mencionando. Ajá. Por ejemplo, se le encomendaba, señor, vaya usted al supermercado a hacer unas compras, le realizaban una transferencia bancaria para evitar que darle la plata en efectivo, se le realizaba una transferencia, el señor iba con su tarjeta o sacaba el dinero del cajero, realizaba las compras. ¿De qué montos estamos hablando, por ejemplo? Montos mínimos, Jorge, 500 soles, 1000 soles, 300 soles, montos de ese nivel. En un total de prácticamente 7 años se ha establecido que era un monto aproximado de $10.000 americanos, algo que es francamente inverosímil que haya mantenido al señor durante tantos años en un proceso acusado, buscando una pena de 11 años y medio por lavado de activos y además imputándoles la agravante de ser miembro de una organización criminal. Entonces, la decisión que el día de hoy ha tomado el juez Chávez Tamariz me parece que es una decisión sumamente importante porque ha establecido unos lineamientos que van a servir como un parámetro y una valla que va a tener que cumplir el Ministerio Público, no solo en este caso, sino en otros tantos casos, porque no puede ser tan fácil, Jorge, llevar a una persona a un juicio oral. La Fiscalía lo que pretendía en este trayecto de las audiencias que hemos tenido, esto es una etapa que se denomina control de acusación. Exacto, control de acusación. Para que la gente nos pueda entender, es una etapa en la cual se analizan los alcances de la acusación. La Fiscalía presenta una acusación, presenta un documento y tiene una pretensión que es llevar a una persona durante X cantidad de tiempo a la cárcel. Los argumentos y la solicitud de la Fiscalía. Correcto. Se contraponen ambas posiciones, la defensa presenta una posición y el juez analiza si esto amerita que se vaya a discutir a un juicio o si con lo que se está presentando en ese momento es suficiente para que el caso quede ahí. Eso es lo que se ha resuelto ahora. El caso ha quedado ahí, el juzgado, lo que ha determinado es: Fiscalía, ustedes no pueden pretender que yo como juez
la norma me faculta a mí que yo pueda analizar pruebas también en esta etapa, porque la posición de la Fiscalía era, señor, pasemos a un juicio y en el juicio se va a determinar recién si el señor es inocente o no. Frente a situaciones totalmente evidentes como las que yo te menciono, y no es necesario, Jorge, pues que una persona tenga que transitar 2 o 3 años más, tú sabes los que duran los procesos en el Perú, claro, para que recién se pueda determinar lo que era evidente, que el señor era absolutamente inocente desde un inicio. Ahora, el señor Bernaola va, en todo caso, a seguir con el proceso pidiendo algún tipo de reparación civil, por ejemplo. Estamos hablando, y usted lo ha dicho bien, de ¿cuánto? Casi 7 años, ¿no? 7 años sí, en los que correcto, está desde el 2018. En todo este asunto, claro. Sí. Una acusación de lavado de activos por la que se pedía nada más ni nada menos que más de 11 años de prisión. Así es. Mire, no es algo que en este momento nosotros estemos evaluando. Lo cierto es que esto es una noticia muy importante para el señor Bernaola y para su familia. Sin duda, él tendrá el tiempo para reflexionarlo, para evaluarlo, y eso es una posibilidad, y es una de las posibilidades que tiene el señor Bernaola de, en su oportunidad, poder pedir algún tipo de reparación. Ahora, es también igualmente cierto, Jorge, que en nuestro país realmente este tipo de figuras no es que tengan un resultado muy positivo, ¿no? Entonces, lamentablemente hay muchos errores por parte de la Fiscalía o de las autoridades que no siempre son resarcidos, pero con esta decisión el señor se encuentra satisfecho y para el momento en el que nos encontramos es suficiente para él, ¿no? Para cerrar este punto, ¿cómo ha sido afectado él, el señor Bernaola, y su familia también? Porque claro, a veces cuando vemos a un personaje político que presuntamente ha cometido algún tipo de irregularidad, hay una suerte de cargamontón exigiendo sanción y se arrasa con todo, ¿no? Y hay personas cercanas a él que muchas veces, y parece ser el caso del señor Bernaola, no tenían nada que ver. Así es. Lamentablemente, y esto es una crítica en general para el sistema y sobre todo para la Fiscalía y para el equipo especial, lo que ha pasado aquí es que se ha arrastrado a muchas personas que no tenían absolutamente nada que ver. Lo que sucede en este caso, y que tú lo señalabas correctamente en tu introducción, es que se ha utilizado a personas del entorno del señor Kuczynski para poder forzar esta figura famosa de la organización criminal. ¿Qué objetivo tenía eso? Lo que hemos visto el día de hoy, tener plazos bastante dilatados. Esto es una investigación que en lo particular contra el señor Pedro Pablo Kuczynski se inició a finales del año 2017, o sea, va a cumplir ya 8 años próximamente, y la única manera en que estos plazos pudieran ampliarse a esta cantidad de años y además pedirse medidas restrictivas como la prisión preventiva. Recordarás que el señor Kuczynski tuvo una prisión preliminar y luego, por razones de su edad y de la pandemia, cumplió la prisión preventiva en arresto domiciliario, pero que es en sí misma una prisión preventiva. El señor ha estado 36 meses en prisión preventiva, tiene todos sus bienes embargados, sus propiedades han sido embargadas, 2 de ellas, yo he estado en esta casa televisora más de una vez hablando del tema, 2 de sus propiedades se encuentran incautadas al día de hoy. El señor tiene 2 propiedades que están totalmente destruidas. Se ha deteriorado el patrimonio del señor Kuczynski, los automóviles que tenía incautados, cuentas bancarias cerradas, está impedido de salir del país, ha estado durante mucho tiempo impedido de comunicarse con una serie de personas hasta que la Corte Suprema pudo corregir eso, pero en el caso del señor Bernaola ha pasado exactamente lo mismo. El señor se ha quedado sin trabajo. El señor trabajaba como conductor, como chofer particular de la familia Kuczynski. Con esto tuvo que renunciar porque había una prohibición directa de la Fiscalía de que no podía comunicarse con él porque lo mandaban preso. Entonces el señor al día de hoy no tiene un trabajo fijo y sobrevive francamente de trabajos esporádicos, de cachuelos que algunas personas lo apoyan, lo contratan para algunos que otros servicios particular, pero sin duda esto lo ha perjudicado gravemente. Queda clara la situación entonces de José Luis Bernaola. Pero ahora, ¿cuál es la situación de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cuánto se ha avanzado en cuanto al juicio y en todo caso cuándo vamos a tener ya una decisión del Poder Judicial? Hemos escuchado hace poco la condena en contra de Alejandro Toledo. ¿El señor Kuczynski teme ser el segundo presidente condenado por toda esta situación de Odebrecht? En lo absoluto, Jorge.
Las posiciones son diametralmente distintas, ¿no? En el caso del señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, tiene una sindicación directa por parte de los miembros de la empresa brasilera Odebrecht, tanto el señor Odebrecht como el señor Barata. Tiene otra forma de corroborar este supuesto aporte que se le habría dado al señor a cambio de un acuerdo irregular, que también ha sido aparentemente corroborado con la declaración que en vida dio el señor Joseph Maiman y algunos otros elementos que hacen que su situación sea totalmente distinta a la de mi cliente. La responsabilidad que se le atribuye al señor Pedro Pablo Kuczynski está en realidad limitada al hecho de que el señor transitaba de la actividad privada a la actividad pública y que en ese tránsito a través de los años en algún momento pudiera haberse visto contrapuesta los intereses de una y otra posición. El señor, a través de la empresa que tenía, mejor dicho, a través de la empresa del señor Kuczynski se realizaron asesorías financieras. No asesorías que realizó él, sino que realizó un ex socio suyo, que es el señor Gerardo Sepúlveda. Hablamos de la empresa Westfield Capital. Westfield Capital, correctamente. Entonces, esta empresa realizó asesorías financieras que, por cierto, no han sido cuestionadas en su veracidad. Las asesorías se realizaron efectivamente, se pagó por este servicio y los resultados están ahí porque se obtuvo los objetivos que se querían con cada una de estas asesorías. Lo que se cuestiona es algún tipo de favorecimiento que se habría tenido por parte de estas empresas a consecuencia de estas asesorías. Es decir, que el señor Kuczynski de alguna manera habría acomodado las normas, los requisitos para que la empresa sea favorecida y que esta prueba serían las asesorías que con posterioridad se hicieron. Pero no hay ninguna indicación. El señor Barata ha declarado, el señor Odebrecht ha declarado, son, como sabes, además colaboradores. Bueno, hasta hace poco, porque el fiscal Pérez pidió que se le revocaran los beneficios. Ha cambiado la situación de Jorge Barata, pero las declaraciones están ahí. A raíz de que se negó a declarar en el caso de Ollanta Humala, el expresidente. Así es. Aunque he visto recientemente que el Poder Judicial ha publicado que me parece que han declarado nula esa decisión, así que me imagino que se va a volver a evaluar. Pero lo cierto es que los señores Barata, como los señores Odebrecht, todos los otros miembros de las consorciadas, hablamos de Graña y Montero y de otras empresas peruanas, ninguno ha sindicado al señor Pedro Pablo Kuczynski de un acto de corrupción o de un soborno que le hayan dado. Sin embargo, obviamente el Ministerio Público ha hecho su trabajo también y ha tratado de, si se quiere, trazar, ¿no?, un camino en el que Pedro Pablo Kuczynski, desde que fue ministro de Economía, fue jefe también de la presidencia del Consejo de Ministros, luego llegó a ser presidente de la República y también hay una versión sobre montos que habría recibido para su campaña electoral, ¿no? Entonces hay varios factores ahí que se unen en uno solo y que configuran precisamente esta supuesta participación de Kuczynski en hechos aparentemente irregulares. Digo aparentemente porque el tema está en investigación. Claro. Bueno, en este caso, en lo puntual, que es el caso Westfield Capital, que es el que está más avanzado y estamos en una etapa de control, no tiene absolutamente nada que ver el tema de aportes de campaña. Ciertamente se está investigando las campañas de los 2011 y del 2016, sí, pero que en lo particular no tienen relevancia directa con un aporte de la empresa Odebrecht. Lo que se está investigando es que hay algunos aportes con los cuales no se ha podido verificar la titularidad de la persona que habría realizado el aporte. Son varios, son aportes de muchos montos algunos bastante pequeños, otros regulares, pero son casos totalmente distintos. Pero es una situación que no tiene nada que ver con la de algunos otros políticos o expolíticos, en los cuales sí hay indicaciones directas de haberles dado algún tipo de apoyo para la campaña, sin perjuicio de señalar, Jorge, que para el momento en el que esto se produjo, y este es otro tema que será muy interesante discutir, como tú bien señalabas, el caso, por ejemplo, del expresidente Ollanta Humala es el que está más avanzado y se verá cuál es la decisión del Poder Judicial, porque una posición de muchos juristas, entre las cuales me encuentro, es que para ese momento los aportes de campaña no estaban tipificados como lavado de activos. Entonces, en sí misma sería una conducta típica. Veremos cuál es la decisión del Poder Judicial. Claro, estamos hablando de una serie de personajes políticos, en este caso expresidentes, ¿no?, que se encuentran, si se quiere, en el mismo saco, más allá de que cada uno tiene su propio juicio por distintos temas. Pero ahora, ¿cuándo podríamos tener ya una decisión del Poder Judicial? ¿Cuánto se ha avanzado en el caso específico de Pedro Pablo Kuczynski? Sinceramente se está avanzando bastante rápido. El juez Chávez Tamariz estableció un cronograma de 2 veces a la semana. Nosotros venimos trabajando los días miércoles y los días jueves en doble turno, mañana y tarde. Estamos en un momento
portas de culminar con la fase de presentación de los argumentos referidos a los sobreseimientos. Falta que se presenten los sobreseimientos de las personas jurídicas. Hay una empresa que es la empresa chilena del señor Gerardo Sepúlveda, que es la empresa First Capital, que está en estos momentos realizando su argumentación, y con posterioridad a ello argumentaremos nosotros por parte de Dorado Asset Management, que es la empresa titular de los inmuebles del señor Kuczynski. Culminada esa fase, la parte sustancial, digamos, se habrá agotado. Luego pasamos a una fase que ya es un poco más didáctica y un poco más rápida incluso, que es ya el evaluar prueba por prueba, que pasará a una siguiente etapa, ¿no? Pero en realidad yo considero que para este año debería estar culminando la etapa de control, con lo cual un eventual juicio, que por supuesto yo quiero creer que no vamos a llegar a eso y que vamos a tener algún resultado en esta fase, tendría que estarse programando para el siguiente año, ¿no? ¿Y cuál es la situación de la señora Gloria Kisich? Parte también, según la Fiscalía, de este presunto esquema de organización criminal encabezado, presuntamente también, ¿no?, por Pedro Pablo Kuczynski. Ella ha presentado a través de su defensa también sus argumentos. El juez está en estos momentos evaluándolo y yo imagino que en el transcurso de la próxima semana o de acá a un par de semanas como máximo debe estarse también publicando su decisión. La única que se ha adelantado respecto a los sobreseimientos, en este caso, es en lo específico por José Luis Bernaola Ñuflo. Finalmente, doctor Midolo, ¿cómo se encuentra Pedro Pablo Kuczynski? No es fácil, imagino, no debe ser fácil, ¿no?, para una persona ser considerado por la Fiscalía como cabecilla de una organización criminal, como es la tesis del Ministerio Público. Sí. Mire, sin duda el daño reputacional, personal, familiar, profesional, económico que se le ha causado al señor Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que es en estos momentos incalculable. Él está bastante afectado por toda esta situación. Sin duda, la salud del señor Pedro Pablo Kuczynski se viene deteriorando en todos estos años. Hay una condición cronológica que es ineludible. El señor tiene 86 años, recién cumplido este mes 86 años, y tiene algunas afecciones a su salud, principalmente el tema cardíaco. Está controlado el señor a la fecha, tiene algunos ingresos a la clínica, me parece que hay algún tipo de evaluación próxima que tiene el señor Kuczynski, pero gracias a Dios está controlado, tiene una enfermera en su casa que lo asiste permanentemente, así que la situación todavía está manejada, ¿no? Muy bien, doctor Midolo, gracias por estar con nosotros aquí en RPP. A usted, muchas gracias. El doctor Julio Midolo, abogado de Pedro Pablo Kuczynski, mientras todos los peruanos esperamos que todos estos procesos se puedan acelerar para conocer finalmente la responsabilidad o no de cada uno de los expresidentes inmersos de una u otra manera en estas acusaciones de irregularidades. Tenemos ya una condena contra el expresidente Alejandro Toledo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, todos los peruanos estamos atentos a la decisión del Poder Judicial. Volvemos con más aquí en Las Cosas Como Son.